Bueno, vamos a empezar esta charla del retiro trimestral acudiendo especialmente a la Sagrada Familia y realmente porque en este tiempo de Adviento nosotros encontramos en la figura de la Sagrada Familia el punto, diríamos, al que nos dirigimos. Es el foco en el que estamos fijos. Queremos realmente hacer de este camino del Adviento un camino de profundización en la Sagrada Familia y en todo lo que representa para nosotros en la vida de la Iglesia la Sagrada Familia como iluminadora de nuestra propia familia, de la familia cristiana, de la necesidad de ahondar en el matrimonio como necesidad, una institución que es necesaria para la vida social, pero que también ha tenido dentro de la Iglesia, fundada por Jesucristo, digamos, una elevación a carácter sacramental. No es que los católicos nos tenemos que casar por la Iglesia, sino que los católicos tenemos la suerte de no dejar nuestro matrimonio en un plano simplemente humano, sino en un plano trascendente, en un plano superior, en una, diríamos, se ha hecho del matrimonio un sacramento. Y además, para las personas católicas, pues ese sacramento también es un camino de santificación, un camino de realización en el mundo y un camino de santidad. Entonces, claro, acabamos de oír posiblemente muchas cosas en consideraciones en otros momentos, en, en otras meditaciones o en otras lecturas. Hemos leído muchas cosas sobre la familia y el matrimonio, y muy especialmente en este año que la Iglesia le ha consagrado a la familia. Y en estos días en que estamos cerrando el año de San José, que culminará el 8 de diciembre de este año, el año de San José. Continuaremos en este tiempo al que dedicamos nuestra intención y nuestra oración por la familia, que culminará el año de la familia el 26 de junio del 2022. Todas recordamos que el año de la familia empezó el 19 de marzo de este año y se ha ido, bueno, realizando dentro de este periodo, dentro de este tiempo, de este camino que es la Iglesia, lo hemos ido realizando pues con distintas actividades que nos han ayudado a profundizar. Incluso fue interesante lo que vivimos este pasado mes de noviembre con la Semana del Abrazo en Familia, que tuvo su culmen el día 14, con el día del domingo del Abrazo en Familia. Pero bueno, lo importante es que después de habernos metido, incursionado mucho en esa aventura divina del matrimonio y la familia, ahora nosotros nos damos cuenta que como familias cristianas tenemos que mostrar a Cristo dentro de ese pequeño mundo, dentro de ese ecosistema familiar, dentro de esa célula vital de la sociedad que es la familia. Tenemos que darnos cuenta que allí se realiza nuestra vida, lo más importante de nuestra vida se realiza allí, sobre todo para las personas casadas. Para todos la vida se realiza en gran parte dentro de una familia, pero para las personas casadas que asumen construir, constituir una nueva familia, crear una nueva célula de la sociedad a través de, diríamos, de esa unión de amor en el matrimonio elevado a sacramento en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que darnos cuenta de que ese es un ámbito privilegiadísimo para que lo humano y lo divino se encuentren, y además no solamente se encuentren y nos hagan felices a cada uno de nosotros, sino que lo humano y lo divino se encuentren para ser participados por los demás.
Nosotros sabemos que las células en la vida humana no están solas, se juntan. Nosotros también, la familia, nos juntamos, nos ayudamos, nos fortalecemos, nos iluminamos, nos consolamos, compartimos. Es decir, somos familias solidarias en este camino que estamos haciendo dentro de la iglesia, que estamos haciendo en el tiempo histórico, un camino maravilloso, y nosotros nos estamos ayudando continuamente. Entonces, que pensemos que una de las cosas que hoy nos reúne en este tiempo de Adviento, nos reúne pues la necesidad de pensar en todo lo que nos enseña la Sagrada Familia y en todo lo que nosotros tenemos que profundizar. Aunque hayamos profundizado 10 años, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 70 años, podamos haber profundizado en lo que significa la familia para nosotros y lo que espera la familia católica en este momento del mundo tan complicado, lo que espera de nosotros como fruto que tiene que dar vigor, valor, esperanza, confianza a la familia en general. Entonces nosotros vemos que algo muy importante que nosotros tenemos que, al valorar la belleza de la familia como obra sobrenatural que significa la fundación de un hogar, la fuente de santificación que se esconde en los deberes conyugales, y en ese acompañamiento a cada familia, ayudarle a mejorar, llevará a que influya positivamente en su entorno. Nos damos cuenta cómo el ambiente familiar es necesario para complementar la formación que se desea en cada uno de sus miembros. La familia es el ámbito para transmitir la fe y crecer humanamente. La familia es importantísima. Nosotros sabemos, y hago esta digestión porque es importante, como nos decía San José María, que en un colegio, en la formación de un niño en un colegio, lo más importante eran los padres, después los profesores y en último término los alumnos. Porque si los alumnos reciben unas cargas de conocimiento, de formación, de iluminación de su inteligencia dentro en el quehacer educativo formal, pues realmente, y no son acompañados en la familia, en ese ambiente donde se aprenden a vivir las virtudes humanas, las virtudes cristianas, donde se aprende a querer, donde se aprende a perdonar, donde se aprende a comprender, donde se aprende a trabajar, a compartir. Todos estos valores que la vida cristiana nos tiene que enseñar en familia, si no están bien fundamentados, la educación formal, escolar, resulta que se pierde porque al final no vamos a ser personas de una pieza, vamos a ser simplemente enciclopedias que tienen un conocimiento, pero que humanamente son pobres. Especialmente no pueden ser buenos amigos, ni buenos profesionales, serán profesionales con una competencia instrumental muy buena, pero a lo mejor les falta el ser buenos, porque a lo mejor lo que quieren, por ejemplo, en un momento determinado, tienen en su mira el prestigio para montarse arriba, para que los admiren, o quieren el lucro como consecuencia de su trabajo, de su labor, pero a lo mejor no han adquirido dentro de ese ambiente familiar que lo tiene que dar, lo que significa el servicio, el compartir, la solidaridad y el darnos cuenta de que el servicio es lo más importante en nuestra vida. Bueno, vamos a pensar que la familia tiene que darnos todo ese marco maravilloso en el que nosotros vamos también a hacer una labor que trasciende nuestra vida. Nos decía el Padre, nos ha repetido mucho en estos últimos tiempos, que nosotros no hacemos apostolado, sino que somos apóstoles. Somos apóstoles por el mismo hecho de haber sido bautizados, por el mismo hecho de haber sido injertados en la vida de Cristo
y porque hemos recibido no solamente esa gracia de haber nacido, sino ese bautismo que nos hizo nacer a la vida cristiana. Entonces en ese bautismo a nosotros nos dieron todas las gracias para ser apóstoles, para seguir a Jesucristo, para amar al mundo apasionadamente, para vivir esa filiación divina, para tener esa presencia de Dios continua, para buscar la unidad de vida, para amar al mundo apasionadamente, para preocuparnos por los demás, para aprender a perdonar, para aprender, diríamos, a consolar, a tantas cosas. Entonces, yo quisiera que nos ocupáramos en el resto del tiempo que nos queda un poco en ver que nosotros tenemos que mostrar a Cristo en la familia y tenemos que mostrar a Cristo en la amistad. No es algo añadido o sobreañadido, sino es lo natural. Aquello que veíamos también, que leíamos en el Evangelio, de ese buen olor de Cristo, ese buen olor de Cristo cuando pasaban, que se veía, ¿por qué se sentían bien aquellos discípulos de Maús? Les ardía el corazón cuando les hablaba Jesús en el camino. El corazón de nuestras amigas, de nuestras amistades, de esos matrimonios amigos que vienen por nuestras casas, de esos hijos, de esos matrimonios que son los amigos de nuestros hijos, todos esos tienen que sentir que hay algo en esos padres que dice algo más, que dice algo intangible. Y ese algo intangible es la fe, es las expresiones de la fe, expresiones de esa confianza en Dios, en esa familia, expresiones de ese sentido de libertad, de ese sentido de amistad, de ese sentido de servicio, de ese sentido de solidaridad que tiene que haber en la familia. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que pensar cara a la Navidad, porque nosotros tenemos que potenciar siempre junto a la Sagrada Familia los valores cristianos que tenemos que fortalecer en nuestra familia y que tenemos que proyectar hacia las familias de los demás, de nuestras amistades. Nosotros en la amistad, nosotros tenemos que hacer que se vea, no tenemos que esconderlo, pero es que no tenemos que ponernos una máscara, no tenemos que decir nada, sino tenemos que vivir con unidad de vida, con coherencia de vida, con amor a los demás, con sentido de servicio, con sentido de sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, el apostolado personal nos lleva a un trato individual con nuestros colegas de profesión o de oficio, con parientes, amistades y vecinos, abriendo horizontes para evitar un planteamiento egoísta y olvidarnos de nosotros mismos, ayudar a comprender los problemas de quienes les rodean y así dar la alegría con la paz, el Gaudium con Pax. Bueno, nos damos cuenta de que nosotros a lo mejor hacemos luego de este apostolado abierto que se hace dentro de la familia, porque invitamos a un matrimonio, porque son los padres de nuestros hijos que están en el colegio, que están en la universidad, y los invitamos a nuestra casa, y los conocemos, o son personas que por razones del trabajo hemos conocido y vienen a nuestra casa, y tenemos que darles un poco de esa riqueza que el Señor nos ha regalado a nosotros, esa comprensión que el Señor nos hace tener con los demás, es estar dispuestos a ayudar hasta dar un poco de nuestra propia vida, a cambiar los horizontes de la visión que puedan tener los compañeros, amigos de profesión o de familia o de barrio o de zona donde vivimos o de edificio donde estamos o donde estamos en una urbanización. Es decir, llevando a casa a todas esas personas que nosotros sabemos que tenemos que ayudar y que ellos tienen que descubrir en nosotros algo que no tienen a lo mejor las personas que no tienen a Jesucristo. Y eso no es un mérito nuestro, eso es un regalo que nos ha dado, ese regalo nos ha dado una misión de compartir ese regalo con los demás, para acercarlos, diríamos, a la Sagrada Familia de Nazaret, para acercarlos a Jesús, para acercarlos a la fe, para acercarlos a esa vida de fe que no es simplemente prácticas de piedad, sino que es, diríamos,
hasta un saber sonreír, hasta un saber aguantar un dolor, hasta un saber compartir momentos difíciles, hasta un pensar siempre en los demás, siempre pensando en que tenemos que ayudar a los que están cerca, en no tener una visión egoísta de para nuestros hijos. Es decir, no, viene la Navidad y a lo mejor les vamos a dar unos regalos en la Navidad. Bueno, y esos regalos de Navidad ojalá que los puedan compartir con sus amigos y no que les demos unos regalos exquisitos y que les digamos, bueno, pero no jueguen con sus amigos con estos regalos porque se los pueden romper. Pues entonces démosle regalos a los hijos que se puedan romper. No es para que los rompan, hay que saber cuidar también los regalos que nos dan, sino que si nos dan regalos que no podemos compartir con nuestras amistades, pues esos regalos no nos hacen bien, nos hacen a lo mejor egoístas, nos hacen tener cosas como para nosotros mismos, para nosotros solos, y eso no nos ayuda para la vida, para ampliar el corazón, para tener unos planteamientos más generosos, para olvidarnos un poco de nosotros mismos. Bueno, tenemos que en el apostolado, que es manifestación de caridad, y la caridad se identifica con esa amistad, tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que ser muy amigos de nuestros amigos. Tenemos que realmente ver en la base de esa amistad está el trato personal, la preocupación por los que nos rodean, el tiempo dedicado a los demás para hacernos cargo de sus problemas. Bueno, y siguiendo con el tema de la amistad, de esta necesidad de tener un trato individual, de una preocupación, de hacer que la amistad misma sea la manifestación de nuestro apostolado. No es que le vamos a hablar a la gente de Jesucristo, de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino en primer lugar, la gente tiene que ver en nosotros que somos amigas sinceras, amigos, el matrimonio, que somos buenos amigos, personas que piensan más en los otros y personas que saben dialogar. El que damos, en esos diálogos damos y recibimos luz, diálogos en los que surgen proyectos, en un mutuo abrirse de horizontes. Bueno, y quiero seguir simplemente con el tema del diálogo, porque realmente si la amistad misma es un diálogo en el que damos y recibimos luz, en el que, como decíamos antes, surgen proyectos, en ese abrirse de horizontes, nosotros tenemos que aprender a dialogar. Nuestra cultura no ha sido una cultura excesiva de diálogo, ha sido más bien una cultura de monólogo. Y cada quien está queriendo buscar su momento para lanzar su monólogo, porque no hay un intercambio, porque el intercambio muchas veces no lo sabemos hacer. Bueno, entrar en diálogo, en comunicación o en comunión con los demás, tanto dentro como fuera de la propia casa, es muy importante. Y se trata de algo muy sabio, sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro tiempo la capacidad de dar a conocer las propias convicciones y a la vez escuchar a los demás hasta el final parece haber desaparecido un poco del escenario. Entonces, este es un reto que la sociedad actual tiene y que nosotros tenemos que pedirle a la familia de Nazaret este año que nos lo dé como regalo de la presencia de Dios con nosotros. Seguro que el Señor tiene muchas cosas que decirnos, seguro que María tiene cosas que decirnos, que San José tiene cosas que contarnos y que el niño Jesús, que se pondrá prontísimo en pie, también tendrá cosas que darnos. Pues que escuchemos, que aprendamos a escuchar, que no estemos tan preocupadas de hablar, que es algo que nos pasa a todos. Este es un hecho perceptible frente al cual no podemos cerrar los ojos. Generalmente hay gente, bueno, que muchos sufren, por ejemplo, del hecho de vivir, de sufrir injusticias y humillaciones por el mismo
por el mero hecho de no ser como los demás. Algunos tienen que soportar diariamente torturas, que no son solo en una cárcel, sino también en un puesto de trabajo o en el entorno familiar. Es cierto que nadie puede hacernos tanto daño como los que deberían amarnos. El único dolor que destruye más que el hierro es la injusticia que procede de nuestros familiares, dicen los árabes. Y es una pena gastar las energías en enfados, en recelos, en rencores o en desesperación, y quizás es más triste aún cuando una persona se endurece para no sufrir más. Bueno, lo cierto es que tenemos que evitar que nuestra cultura, que no sabe dialogar, y esas mentalidades que parecen caracterizarse dentro de la cultura, diríamos, no sean superadas dentro del diálogo que nosotros tenemos que lograr, diríamos, en esa unión con el Señor, en esa unión con la Virgen, con San José, con el Niño Dios. Entonces, realmente es algo que tenemos que, diríamos, trabajar y trabajar con las personas, dejar hablar a los demás y, diríamos, en esa manifestación del querer de los demás, no hacer autorreferencialidad, sino de vez en cuando sea útil y necesaria. Pero si ellos dicen, es que mi tía va a salir de viaje la semana que viene y estamos preocupados, entonces yo le contesto, pero es que también tú sabes que mi tío y mi tía, la mamá de mi hermano, de mi padre, de no sé cuánto, también tiene que irse a un viaje larguísimo y resulta que no saben cómo llegar. Bueno, no lo sé. Lo que estamos diciendo es que hay que escuchar y dedicarnos no a pensar que lo que nos dice una persona, nosotros inmediatamente hacemos referencia a algo que a nosotros nos pasó, porque así no terminamos nunca, porque a cada uno de nosotros nos ha pasado mucho en 20 años de nuestra vida, en 30, 40, 50, 60, etcétera. Nos han pasado tantas cosas y si apenas nos recuerda algo de lo que nos pasó, nosotros resultamos que queremos contarlo y eso no permite el diálogo, ni permite el conocimiento, ni permite ayuda mutua. Entonces vamos a pensar que no podemos tampoco tener, diríamos, una actitud como decíamos, que con estas personas no se puede hablar. Bueno, pues no hay nadie con la que no podamos hablar. Podemos hablar con todo el mundo. Y quizás lo más central de esta charla de hoy es la necesidad de dialogar para poder fortalecer la amistad y para prepararnos de verdad a ayudar a los demás a través de la amistad y a través del diálogo y esa confianza mutua. Bueno, nosotros nos tenemos en definitiva que enriquecer mutuamente. Y resumiendo un poco ya cuando vamos llegando hacia el final, tenemos que enriquecernos mutuamente. Y un diálogo consiste en dar y recibir. Dar y recibir. Y eso significa que ambas partes se escuchan atentamente, con ánimos de aprender, ya que en todo comentario serio de un oponente se expresa una de muchas facetas de la realidad. Y es bueno que en esto distingamos entre lo fundamental, en lo que no podemos ceder sin cambiar nuestra identidad, y lo accidental, en lo que caben muchas opiniones distintas. El tener una sola postura en cosas accidentales es propio de ideologías. John Henry Newman, a quien este año hemos visto subir a los altares, comentó al respecto: siempre ha habido posturas diferentes en la vida intelectual y espiritual, y siempre las habrá. Si se terminaran para siempre, sería porque habría cesado toda la vida espiritual y intelectual. Y Kierkegaard, ese gran filósofo alemán, afirma que una persona, o como que es alemán sino-danés, se convierte en aburguesada, se absolutiza las cosas relativas.
Las cosas relativas no se pueden absolutizar. Y también en este camino vemos que es enriquecedor conocer los pensamientos de los otros. Así se puede corregir algunas posturas propias que tal vez se han vuelto exageradamente rígidas. Que pensemos que hay muchas cosas que son accidentales. A lo mejor yo quiero un carro y me parece que un carro es necesario. Y bueno, estamos de acuerdo los dos que el carro es necesario, pero yo no me puedo, diríamos, enredar en decir que el mejor color del carro es el gris, porque ese será para mí. A lo mejor para mi interlocutora la mejor color del carro sería blanco o sería, no sé, del color que sea. En este momento hay mucha tendencia de carros blancos de colores claros, no como antes, pero bueno, no nos quedemos ahí, sino que veamos que no podemos, diríamos, pensar, si a una persona le encanta un color, bueno, bendito sea Dios, que lo pinte de ese color, que lo compre de ese color, pero del color no tenemos que discutir, porque eso es verdaderamente opinable. Y con respecto a lo de opinable, también darnos cuenta que puede haber una tendencia en un momento de nuestra vida, la que a lo mejor cuando una persona difiere de nosotros o dice una cosa distinta, entonces a lo mejor nosotros respondemos, bueno, eso es opinable, entonces ya está. Y entonces lo decimos en un tono, en una forma, de una manera que parece que estamos poniendo una pared entre el interlocutor o nuestra amiga o nuestro amigo o la familia amiga y nosotros. ¿Por qué? Porque cuando decimos es que eso es opinable, estamos diciendo, bueno, de esto no vamos a hablar más. Entonces, sepamos que hay cosas que son opinables y eso lo sabemos, pero no tenemos que decirlo, tenemos que expresarlo con nuestro diálogo, con nuestro saber, quedarnos con lo esencial y saber darnos cuenta que las cosas accidentales no son tan importantes. Es muy enriquecedor conocer los pensamientos de los demás. Así se pueden corregir algunas posturas propias que tal vez se han vuelto exageradamente rígidas y también podemos ahondar mucho más en la vida de los demás y no simplemente dar por supuesto que los demás tienen una buena voluntad de escucharnos a nosotros continuamente nuestras lecciones de vida. No, porque las lecciones se las va dando a uno la vida y no es que los amigos tienen que darle a uno lecciones de vida, sino cuando es necesario, cuando la persona se abre y pregunta, ¿por qué no me explicas esto, tú que sabes más de esto? Pero no es que siempre estamos por arriba, porque eso no es lo propio de la amistad. Eso es lo propio a lo mejor de la escuela o de la universidad, que llega el profesor y habla y dice y tal, y no le va a preguntar a los alumnos si les parece que eso es así, sino, bueno, después los hace también compartir cosas o dudas o lo que sea, pero el profesor tiene una actitud totalmente distinta con un alumno que lo que tiene que tener una persona con un amigo. Entonces nosotros no somos profesores, sino amigos, y el amigo tiene que escuchar a su amigo. Así, al final del diálogo entre amigos, nunca debe haber un vencido y un vencedor, porque en el mejor de los casos encontraremos a dos convencidos por la verdad, que es lo que nos importa. Entonces, terminando y concluyendo, para que en estos días nosotros nos abramos a la escucha. A lo mejor me he quedado mucho en eso, pero de esa manera vamos a poder escuchar más a Jesús también, vamos a escuchar mejor la palabra de Dios, vamos a escuchar más lo que nos dice la Virgen, lo que nos dicen los textos de la misa, vamos a escuchar más al mundo para poder reflexionar y tener unos preconceptos en nosotros, sino ir viendo efectivamente cómo piensa la gente, cómo piensan nuestras amistades. Y finalmente decimos que el diálogo nos exige buscar la propia identidad y superar aversiones y polémicas. Es un camino hacia la madurez y la paz. No siempre fácil, obviamente, pero nos ayuda a abrir las puertas en vez de cerrar las fronteras y a ver lo bueno en los demás, en vez de reprocharle su modo de ser diferente o su escasa formación o lo que fuera. Aunque se producirán malentendidos y sufriremos decepciones, siempre las personas
que viven sobre la tierra, a través del diálogo, se pueden acercar a nosotros y nosotros a ella. Siempre de nuevo nos vamos al otro o a la otra. Por esto es tan importante entrenarnos en el arte de vivir, en el arte de vivir con ese afán de convivir, de compartir, de ser amigos, que es lo mejor que podemos ser. Si los padres deben ser amigos de sus hijos, cosa que está encerrada dentro de la paternidad, porque a veces piensan los padres que ser padres era como dirigir nada más, pero no. La paternidad conlleva la amistad paternal, y los hijos la amistad filial. Pero bueno, eso es lo más importante. Y con eso concluimos porque quizás nos hemos pasado. Le damos gracias a Dios de que nos ayude en esta Navidad a que nos acerquemos a la gente con un ánimo nuevo, un ánimo de escucha. Y si solamente nos quedamos con esto, yo me doy por bien servida. Escuchar. Vamos a oír a los demás.